¿Cómo están? Estuvimos un tiempo de receso en conversaciones desastrosas. Nos dimos ahí un tiempo para hacer otras cosas, pero ahora ya retomando de nuevo estos análisis que hemos venido haciendo desde hace ya más de un año con distintas personas que hemos invitado antes de la convencional, antes de las elecciones y luego ahora ya con la convención instalada desde el 4 de julio y por lo tanto un momento para empezar a analizar lo que ha sido esta puesta en marcha de la Convención Constitucional, cómo ha ido andando, qué problemas han habido, qué avances, si es o no normal los tiempos que se han ido tomando, un poco viendo lo que ha ocurrido con otras asambleas constituyentes o convenciones constituyentes en otros países. Bueno, de eso y más vamos a conversar hoy día y con el gusto que retomemos estas conversaciones desastrosas con la académica de la Universidad de Santiago y que además es integrante del Observatorio de Nueva Constitución, Pamela Figueroa. Así que Pamela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y iniciar contigo este segundo ciclo de conversaciones desastrosas. Hola Paulina, bueno, mucho gusto, un honor ser la primera de este ciclo, de este nuevo ciclo de conversaciones desastrosas, en un tema además que no solamente me interesa mucho, sino que me apasiona todo lo que está haciendo el proceso constituyente. Así que encantada de estar contigo en esta conversación. No, y además, ¿quién mejor que tú, que has escrito mucho, que a través del observatorio justamente llevan el día a día de cómo va este proceso, primero de instalación, que fue medio complicado aquellos primeros días, pero cuéntanos un poco cuáles son tus primeras observaciones de lo que has visto en esto ya, julio, agosto, más de 2 meses, en Sí, que 8 semanas. llevan Sí, 8 semanas que ya llevan instalado. Sí, bueno, mira, nosotros en el Observatorio Nueva Constitución somos un consorcio de 16 instituciones nacionales e internacionales que tomamos la decisión de hacer un seguimiento y de observar el proceso constituyente. Eso surgió de un grupo de colegas que el 2020 publicamos un libro que se llama Las 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, que lo publicamos a través de la editorial USACH, y que no solamente como compartíamos el interés por el proceso constituyente que se avecinaba, sino que nos había tocado participar en distintas maneras en lo que fue el proceso constituyente que convocó la presidenta Michelle Bachelet en 2016. Y desde esa época, en el fondo, veníamos pensando que, sobre todo porque el proceso constituyente se ve, ¿no es cierto?, como un espacio, una alternativa de recuperar la legitimidad hacia la política, hacia lo público, ¿no es cierto? Nos parecía que era necesario observar el proceso para que se fueran cumpliendo ciertos estándares internacionales también de lo que va siendo este nuevo ciclo democrático. Y ahí hemos hecho varias observaciones. Nosotros partimos analizando las candidaturas a la Convención Constitucional, ¿ya? Y estudiamos los perfiles de los 1.468 candidatas y candidatos a los 155 cupos de la convención, y ahí vimos con sorpresa algunas características bien interesantes, como por ejemplo que el 77% de los candidatos y candidatas no tenían experiencia pública ni política previa, ¿ya? Gente nueva, realmente muchos perfiles nuevos. Bueno, también las candidaturas de mujeres, de pueblos originarios, por la innovación democrática que significó la paridad y los escaños reservados. Y esa fue nuestra primera observación y creo que nos dio como las primeras luces de que la Convención Constitucional sí podía cumplir como la expectativa de dar legitimidad al proceso por la propia representación que se estaba dando ahí. Y luego, bueno, cuando se dio la elección, hicimos un foco en los perfiles de las electas y electos, y nos dimos cuenta que se repetía un poco esto. Muchos por primera vez en un cargo público, por primera vez que estaban en la política, y
que además también tenían propuestas muy asociadas como al nuevo ciclo político. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a estudiar las propuestas de los convencionales y las convencionales. Hicimos todo un estudio de cuáles son sus principales temáticas, propuestas. Ahora estamos a puertas de sacar otra observación y fuimos haciendo un foco bien interesante junto a otras investigadoras, Lucía Miranda, Carolina Mesa, sobre temas de género, porque una cuestión que es como muy clave en este proceso constituyente es que la primera convención constitucional del mundo que es paritaria, ¿ya? Entonces eso nosotros nos propusimos investigar si esa paridad iba a significar que los contenidos de la convención constitucional, por ejemplo, tuviesen una perspectiva de género o fuera una agenda más feminista, porque no necesariamente porque hayan más mujeres, esas mujeres van a empujar una agenda de mayor autonomía para las mujeres, ya probablemente sí, pero nos dimos cuenta que no todas las candidaturas mujeres tienen una visión pro-feminista, algunas defienden algunos derechos de mujeres, pero no necesariamente quieren profundizar, ¿no es cierto?, en un cambio, y algunas derechamente no tienen ninguna propuesta distinta para las mujeres. Entonces, eso fue lo primero que hicimos, y ahora lo que hemos estado haciendo semana a semana es un análisis de la coyuntura de la Convención Constitucional que sacamos todos los lunes, nosotros con el grupo investigador central, vamos observando con varios ayudantes que son estudiantes de distintas universidades, gran parte de ellos todos voluntarios, y creo que eso es muy bonito también porque hay toda una nueva generación que está disponible a hacer trabajo de investigación académica y aportar también con voluntariado levantar este tipo de informaciones. Y ese análisis de coyuntura lo distribuimos semana a semana y estamos haciendo también un montón de seminarios. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido ver? Como te hacía toda esa introducción para contarte cómo llegamos a estos datos, o sea, que no es solo nuestra opinión, sino que es un proceso de investigación aplicada bien interesante. Creo que la Convención Constitucional, ahora que ya va cumpliendo 8 semanas, está muy bien aspectada. Yo creo que los primeros días fueron muy tensos, creo que se generó esa ambivalencia que no sabíamos incluso si la convención se iba a lograr instalar. Recordemos ese primer día que los convencionales llegaron, se eligió a la presidenta, antes de la elección de la presidenta y el vicepresidente hubo una tensión ahí con Carmen Gloria Valladares, que representaba, ¿no es cierto?, al poder constituido que instala la Convención Constitucional, y bueno, finalmente eso sucedió, pero luego, los días siguientes, y creo ahí por una muy mala estrategia del Poder Ejecutivo, la Convención Constitucional no se podía instalar físicamente, por tanto no podían comenzar a trabajar, pero luego de superado esos días iniciales, hoy día, a 8 semanas, vemos que la Convención Constitucional está a puertas, por ejemplo, de tener un reglamento formal. Hoy día ya están discutiendo sobre las indicaciones del reglamento. Hemos visto que la Convención Constitucional constituyó una mesa ampliada con 7 nuevas vicepresidencias que además son transversales políticamente. Hay 8 comisiones provisorias, cada una de ellas con subcomisiones. Están debatiendo el reglamento, los mecanismos de participación, la inclusión de los pueblos indígenas y también temas mucho más difíciles y complejos como el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, y la justicia, que creo que es un tema que supera claramente al trabajo de la Convención Constitucional, pero está muy como en el fondo y en el trasfondo de la crisis que tiene Chile, ¿no es cierto?, que es como reconocer ciertos problemas y dolores históricos que tenemos y que no habíamos sido capaces de abordar con anticipación. Así que yo creo que hasta cuando la semana 8, creo decir bien aspectada. Esa sería como Ahora, mi frase. ¿cómo? Porque unos incluso aquel día 4 de julio, cuando fue el momento de la instalación de la convención, que fue bastante tenso, y aquí Carmen Gloria Valladares también cumple un rol fundamental en lo que significó finalmente que esto funcionara y
y se diera inicio a la convención, porque además desde el punto de vista jurídico ya está establecido que era el 4 de julio, o sea, no se podía hacer otro día jurídicamente, sino ahí ya tendrías que, si ya nos ponemos muy leguleyos, había que entrar a reforma constitucional y que te permitiera otro día, y eso evidentemente no podía ocurrir. Pero, ¿cómo podemos explicarnos que aquel día, además, ese y los días siguientes, no hayan estado las condiciones físicas para que los constituyentes empezaran a funcionar? O sea, mucha queja de que no tenían computador, de que no tenían acceso a internet, que no tienen lugar donde comer, que no tienen, o sea, las condiciones mínimas. Incluso la Universidad de Chile tuvo que entrar a suplir el rol que se suponía que iba a ser el Palacio Pereira. Se suponía que cuando esto estaba establecido desde hace tanto tiempo, sabíamos que el 4 era que había presupuesto, y sin embargo pasó lo que pasó, y con finalmente la renuncia del encargado. ¿Cómo nos podemos explicar que pueda llegar a ocurrir eso en un momento que no era algo que alguien no supiera, que tal No, fecha iba a ocurrir esto? es muy difícil de explicar. O sea, claro, uno debiera decir, lo políticamente correcto es decir, bueno, que explique, no sé, el secretario ejecutivo de ese momento, que era Encina, o después Catalina Parot, que también renunció. Hoy día el secretario ejecutivo tiene más bajo perfil y creo que esa ha sido una buena opción, digamos, que trate de resolver problemas y no trate como de tener un rol. Pero me voy a referir como a lo que tú señalabas primero, como esta parte más leguleya, que a veces es muy importante como tener en consideración, porque recordemos que este proceso constituyente surge del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, ¿no es cierto? 15 de noviembre de 2019, pleno estallido social. Luego de ese Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, se elaboró el capítulo de reforma, el capítulo 15, que es la ley 21.200. Ahí me tocó participar, éramos 14 personas que nos pidieron que en un plazo máximo de 2 semanas redactáramos una norma que fuera en una sola norma, digamos, que no fueran varios proyectos de ley, sino que fuera una sola norma y que además tuviéramos un acuerdo unánime en su redacción. Ya ese fue un trabajo súper difícil, de verdad, muy interesante también, porque éramos personas muy distintas, algunos que queríamos el cambio constitucional hace mucho tiempo y otros que no querían que la constitución cambiara, y todos estuvimos disponibles a hacer esta reforma para ayudar, ¿no es cierto?, a canalizar ese gran malestar social que había. Y en ese momento, cuando discutíamos cómo iba a ser esta norma, decíamos, bueno, tenemos un régimen presidencial, yo digo hiperpresidencial, y a pesar de que el presidente de la República está en un momento político complicado, tiene que haber un rol de la presidencia y del Ejecutivo en la instalación de la convención, porque finalmente estamos en un proceso constituyente, pero dentro de un contexto democrático. Nosotros no estamos en una crisis institucional donde no hay otras instituciones. Nosotros sigue funcionando la democracia con sus problemas y surge esta convención constitucional. Entonces, como el Poder Ejecutivo en Chile es el que administra finalmente los recursos y tiene la capacidad estatal para poder generar esa instalación, se le dio esa tarea al Poder Ejecutivo. Entonces, el presidente de la República, una vez que se gana el plebiscito por la nueva constitución y se eligen los convencionales constituyentes, esa misma ley facultaba al presidente para que estableciera el decreto de nombramiento de instalación. Y en ese decreto es donde está establecida la fecha. Dice, la convención se instalará el 4 de julio, y era el 4 de julio, como dices tú. O sea, si eso no sucedía, había que volver a un procedimiento legal, los 2/3, el decreto presidencial. No era fácil, y yo creo que en eso Carmen Gloria Valladares tuvo una habilidad y un liderazgo de muy alto nivel, muy intuitiva además, de saber que a pesar de que era complejo, y yo creo que ella sabía que iba a ser complejo porque era muy difícil el momento, entonces tuvo la pausa, tuvo la claridad de que ella tenía que llegar a un objetivo, que era dejar la convención constitucional instalada y con presidenta o vicepresidente electo. Entonces ella cumplió un rol clave ahí. Y creo que eso se resolvió a partir de
la claridad, el compromiso, el liderazgo de una mujer como Carmen Gloria Valladares, muy comprometida, ¿no es cierto?, con las instituciones públicas del país, y ese como institucionalismo que tenemos como sociedad estuvo muy claro. Bueno, y al otro día los convencionales dijeron, bueno, volvemos al Palacio Pereira o al Excongreso, que eran las sedes que también estaban formalmente establecidas. No es que a alguien se le ocurrió ir ahí, sino que también era una facultad del presidente definir la sede de instalación, o sea, donde se instalaba la convención. Pero al otro día los convencionales llegaron y no estaban las condiciones, ni físicas ni sanitarias, porque recordemos además que estamos en pandemia, tampoco es que podían estar todos juntos en un lugar, había que cumplir ciertas condiciones. Y ahí yo creo que el Ejecutivo apostó mal. Yo creo que el poder Ejecutivo, bueno, además en un país como Chile, donde tenemos capacidad estatal, o sea, nadie podría decir que Chile no tiene recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros para cumplir con esa necesidad. Los tenemos. Pero se había discutido mucho de la autonomía de la Convención Constitucional. Entonces yo creo que el Poder Ejecutivo dijo, bueno, si quieren ser autónomos, que resuelvan sus cosas. Pero creo que ahí jugaron mal, porque la Convención Constitucional tiene un rol institucional republicano y un alto apoyo ciudadano. Entonces, el costo al final fue para el gobierno. Y a los pocos días empezaron las instituciones públicas, la Universidad de Chile, pero también otras universidades, no sé, la Universidad del Paraíso, la misma Universidad de Santiago, cuando ya se elige Lisa Loncón, que es una destacada profesora de la Universidad de Santiago, el rector inmediatamente le ofreció, digamos, las instalaciones, lo que fuera necesario, pero bueno, los convencionales también necesitaban que fuese algo cerca de donde estaban, y creo que fue una muy mala jugada, porque no creo que el Estado no tenga la capacidad, el Estado lo tiene, y por eso finalmente sale ese secretario ejecutivo, viene una nueva, y bueno, estamos en un aprendizaje, porque no nos había pasado, ¿no es cierto?, de convivir los poderes establecidos, como el ejecutivo, el legislativo, el judicial, con un órgano nuevo, que además, por su sistema de elección de los convencionales, es tan distinto, ¿no es cierto?, a todos los otros órganos que tenemos, como gente súper diversa. A mí me tocaba ir a la convención ahora a exponer, fundamentalmente a exponer a las comisiones, y es muy llamativo, pero también es muy refrescante, creo, ver cómo conviven personas tan distintas y están haciendo este esfuerzo por llegar a acuerdos, y eso va resultando. Eso creo que es lo más interesante, porque creo que es muy humano al principio, cuando uno se encuentra en un lugar con personas tan distintas a ti que tú no conoces, como que lo primero siempre es la desconfianza, ¿no es cierto? La gente como que trata de ubicarse con los que conoce, y eso se ha ido como superando, creo yo, como que cada vez hay más dinámicas, están trabajando en comisiones, y creo que eso ayuda mucho también, son grupos más pequeños, han hecho como cosas muy innovadoras, como por ejemplo irse a sesionar a regiones. Ya esta semana, ¿no es cierto?, la semana pasada estuvieron en el norte, estuvieron en el sur, dialogando, recibiendo a personas. Entonces creo que también ha remecido, ¿no es cierto?, un poco lo que está pasando, y por eso creo que el gobierno equivocó con no dar todas las condiciones, no ponerse a disposición. Y bueno, se ha ido poniendo al día, porque al final, como las otras instituciones públicas, como las universidades, pero también la Contraloría, la Cámara de Diputados, el Senado, el Consejo por la Transparencia, todas las instituciones públicas se fueron a poner a disposición de la convención, ofrecieron instalaciones, los abogados, los secretarios de comisión son abogados del Congreso con alta experiencia, toda la gente de protocolo que está en la convención también son de la Cámara de Diputados, algunos son del Senado. Entonces, fue como rápidamente la convención teniendo su lugar dentro de la institucionalidad pública, muy arropada y apoyada por las otras instituciones públicas, y ahí el Ejecutivo como quedó atrás, muy atrás, como se equivocó, y creo que
ha tenido que rectificar y lo ha hecho más en silencio y creo que eso está bien. O sea, por eso te decía que el secretario ejecutivo ahora es más bajo perfil y es lo mejor que puede pasar porque su rol es apoyar, no competir con el espacio político público de la convención. Ahora, como estamos en una situación absolutamente inédita, tal como tú señalabas, por un lado tenemos los órganos que venían funcionando, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, fundamentalmente aquí vamos a hablar del Poder Legislativo y el Ejecutivo, y tenemos este órgano nuevo, este órgano que nace como un poder originario y si nos vamos a la teoría, se entiende que no tiene límites ese poder originario. ¿Cómo han ido jugando en la práctica, sobre todo el Congreso, con esta convención constitucional, que además estamos viviendo todo este proceso en un proceso político más global, que son elecciones presidenciales, parlamentarias? Tuvimos al mismo tiempo de alcaldes, gobernadores, por primera vez gobernadores. O sea, estamos en un momento político de mucha votación, de mucha elección, de mucha discusión y negociación entre los partidos. Y no sé si a ti te pasa que por un lado tú ves a la Convención Constitucional como reflejando un Chile más real que lo que tú ves en los otros poderes constitutivos, que en el fondo si bien son elegidos vía elecciones, pero fue una elección distinta. O sea, las personas, tal como tú señalabas, tienen una experiencia distinta, vienen de distintos lugares, representan a cada una de sus localidades, muchos de ellos además, por los resultados que hubo, y que los partidos tradicionales sacaron menos de lo que esperaban, los independientes salieron mucho más reforzados, independientes así en términos generales, pues sabemos que no todos los independientes son iguales, con la lista del pueblo también con una buena votación, con apruebo de dignidad también con una buena votación. Entonces, no refleja exactamente la distribución de las lógicas políticas del Congreso, menos aún del Ejecutivo, que solamente representa a una coalición, esta Convención Constitucional. ¿Cómo han ido jugando en la práctica? ¿Ha habido cruces o sencillamente están en paralelo cada cual en su nicho y no se tocan? Sí, mira, yo creo que contrariamente a como se podría haber pensado, sobre todo por algunas experiencias comparadas que no han sido tan virtuosas, ¿no es cierto?, entre las relaciones entre congresos y asambleas o convenciones constitucionales, en el caso de Chile ha habido una relación de bastante colaboración hasta el momento, ¿ya? Y creo que ahí hay varias razones. O sea, bueno, lo primero es que tú con mucha claridad señala la Convención Constitucional representa mucho mejor a la sociedad chilena. ¿Y por qué? Y eso tiene una explicación también en el diseño institucional, porque la forma en que se eligió la Convención Constitucional es distinta a cómo se elige el Congreso, ¿ya? Es el mismo sistema electoral en el sentido que son 155 escaños, donde hay un sistema electoral proporcional por los distritos, los 28 distritos, se elige igual que la Cámara Baja, que la Cámara de Diputados, pero al incorporar la paridad, ¿ya?, los escaños reservados para pueblos indígenas y la posibilidad de que los independientes inscribieran listas de independientes, ¿ya?, eso dio la posibilidad a que personas, ¿ya?, y asociaciones que nunca habían podido presentar candidaturas porque no eran viables, ¿ya?, hoy día sí se pudieran presentar. Entonces, lo que yo te decía, cuando uno miraba quiénes eran las candidaturas, estas personas nuevas, incluso los candidatos de partido no tenían experiencia previa, y como además la Convención Constitucional dura un año y no se pueden reelegir a cargo, creo que también las personas que se interesaron era otro perfil, ¿ya? Era como gente que quería ir a representar ideas de nueva constitución. Entonces, eso hace que la Convención Constitucional sea más representativa de la sociedad chilena porque el método de elección es mucho más diverso. Es una innovación porque, como te decía, nunca había habido paridad por un órgano constituyente. La paridad recién se empieza a instalar en algunos congresos, no sé, en México, por ejemplo, se acaba de aprobar hace poco, pero es algo bastante novedoso. Los escaños reservados en un país donde el 12% de la población es de pueblos originarios, pero que nosotros los teníamos totalmente fuera. O sea, la sociedad chilena
no nos daba un espacio de representación. Y los independientes, y bueno, esos independientes, como tú decías, son distintas cosas. Yo siempre digo un independiente, un no militante, no significa que no tenga una posición política ni nada, ¿no es cierto? Pero creo que eso ha hecho que sea una gran diversidad y que también ha ido variando como las posiciones de los convencionales constituyentes, desde que se eligieron hasta ahora, ¿no es cierto? No sé, la lista del pueblo eligió 29 convencionales, pero ya hay casi 10, ¿no es cierto? 10 personas más o menos, que es como un tercio, más de un tercio, que se ha retirado de ese grupo. Otros, ¿no es cierto?, que estaban primero con la derecha, después se fueron, o que se eligieron por un partido de unidad constituyente y se fueron a neutrales. O sea, ha habido una movilidad al interior de la convención, porque también los temas que se discuten en la convención van a tender a mayor transversalidad, porque hay que cumplir un quórum de 2/3. Y el Congreso, yo creo que como también ve que los convencionales constituyentes tienen ese trabajo, ese periodo, que no pueden ser candidatos, por lo menos en esta elección, ¿no es cierto?, que ya se inscribe hoy día, en estos días, las listas, no vio como una amenaza así como tan visible, y creo que además la Convención Constitucional también, como decías tú, esto de poder originario sin contorno, sin límite, algo súper teórico en el fondo, ¿no? Es bien difícil como poner un ejemplo práctico de cuándo eso ha sucedido como en la historia, ¿me entiendes? No sé, como que uno dice la Revolución Francesa, eso es lo más parecido a imaginar, y probablemente también tenía sus contornos, porque en el caso de Chile tiene unos límites, ¿no es cierto? Que es que sea, por ejemplo, que sea una república democrática, que respete los tratados internacionales, las sentencias judiciales ejecutoriadas. También hay unas pequeñas normas, que era esta elección de un presidente y vicepresidente para iniciar la convención, y luego que las normas se aprueben por 2/3, que se parte de una hoja en blanco. Entonces son poquitas normas, pero que generan un contorno, y yo creo que eso va muy de la mano como con la historia política chilena. La historia política de Chile son, cuando han habido cambios profundos, esos cambios han tendido a institucionalizarse. Hay como un institucionalismo así que transforma, El pero ADN que lo tenemos. claro, pero vamos dentro, como que la gente dice ya, ¿dónde hay que formarse? Aunque sea el cambio más profundo, pero va por una vía institucional, y eso ha pasado, no sé, pasó también a principios del siglo XX, donde también, ¿no es cierto?, vivimos cambios profundos, donde se incorporaron nuevos actores sociales, donde tuvimos crisis presidenciales, pero también la salida fue un texto constitucional. Incluso este texto constitucional es mucho más democrático, no solo porque elegimos a la convención y tenemos representantes, sino porque por primera vez no tenemos como una presencia militar. Todas las otras cambios constitucionales en Chile eran en crisis donde había militares involucrados, o sea, había conflicto real. Ahora tenemos un conflicto más de carácter social, también hubo violencia, también ha habido cosas de mucha tensión, pero todo se va institucionalizando democráticamente. Entonces, yo creo que además, paradójicamente, por esta tensión inicial entre el Ejecutivo y la Convención, terminó pasando que el Congreso fue a apoyar a la Convención, ya le prestó su expertise. Imagínate que el reglamento de ética provisorio de la Convención es el reglamento de la Cámara de Diputados. Y ahí uno dice, bueno, se están ocupando las instituciones, pero dando el espacio a esto nuevo. No es que el Congreso le está diciendo hagan esto, aprueben estas normas. No, cada uno está teniendo su espacio. Y también recordemos que estas nuevas normas, como la paridad, los escaños reservados, se aprobaron por el actual Congreso, ¿ya? O sea, fue el propio Congreso el que aprobó que existiera paridad, listas de independientes, escaños reservados para pueblo indígena. Entonces, ya se habían dado, ¿no es cierto?, como estas señales de ir marcando los límites. ¿Qué hace la Convención y qué hace el Congreso? Y como decías tú, un Congreso que además viene ahora a renovarse con las elecciones de noviembre del 2021, y la Convención Constitucional paralelamente va a seguir su trabajo, y vamos a tener una renovación de gobierno, de ejecutivo, legislativo. Tuvimos recientemente elecciones de consejeros regionales, o sea, de gobernadores regionales, de alcaldes,
y la democracia sigue funcionando y lo que sí estamos es como este grupo de representantes que son los convencionales y las convencionales pensando como hacia el futuro, ¿no es cierto? Es decir, ya, ¿cuál va a ser el marco institucional en el que nos queremos desarrollar de aquí hacia adelante? Así que Ahora me parece que la relación funciona. tú nombrabas uno de los límites que efectivamente está en el artículo 135, esta reforma constitucional, cuando habla de una república democrática. ¿Cuál fue toda la discusión polémica respecto a esto de república? ¿Qué fue lo que ocurrió que estuvo ahí en los medios de comunicación y en el debate respecto a la noción de república? ¿Cuál era la intención de aquellos que querían eliminarla? ¿Era realmente refundar absolutamente? Algunos hablaban que quiere una monarquía. ¿Cuál era la intención y en qué quedó? Porque yo la Sí, verdad es que me perdí en qué quedó. sí, yo Vi el creo que inicio, pero no el es, final. sí, es súper buen punto tu pregunta, Paulina, porque yo creo que generó mucha confusión, ¿ya? Y llevó a que los convencionales tuvieran que dar explicaciones. Yo creo que es un aprendizaje para la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Que las conversaciones que ellos tienen, todo el mundo las está viendo, entonces tienen que ser muy cuidadosos. También creo que hay un segundo aprendizaje, y tú como buena abogada lo podrás ratificar, y es que, sobre todo en un texto constitucional, las palabras y los conceptos importan mucho, porque finalmente los conceptos son los consensos que tenemos frente a algunas cosas, los acuerdos, ¿no es cierto? Entonces creo que esa discusión que fue dentro de la Comisión de Reglamento, que la voy a explicar ahora, pero quiero hacer como esta introducción, era como distintas personas que tenían una distinta interpretación de ciertos aspectos de la historia de Chile que llevaron esas posiciones a una conversación conceptual, ¿ya? Y yo creo que eso fue lo que confundió, porque una cosa es que cada uno tenga una posición, y eso es válido, eso es la democracia, o sea, que cada uno llega con su idea, pero tiene que llegar con disposición al diálogo, o sea, para eso son los espacios de deliberación. Entonces uno dice, ya, ¿qué es lo que piensa cada uno? Y ahí se van construyendo los consensos. Entonces creo que la conversación fue la siguiente: se iba a redactar el reglamento, ya, porque todavía todavía no estamos en el artículo 1 de la Constitución, o sea, todavía eso no empieza, eso va a empezar en septiembre, estaban discutiendo el reglamento. Entonces, la forma de trabajo que tienen es que van redactando y van discutiendo en la comisión. Y se había redactado un párrafo que decía el reglamento de la Convención Constitucional de la República de Chile, ¿ya? Y hubo dos mociones, uno de una convencional, que después ella lo retiró, que es Constanza Juve de la UDI, que dijo que no era necesario poner República de Chile, que dijera Convención Constitucional estaba bien, o sea, se entendía que era esa Convención Constitucional. Pero eso fue como un comentario más bien de forma, ¿no es cierto? Y ahí otra convencional señaló que no debía decir Convención Constitucional de la República de Chile, sino que Convención Constitucional de los Pueblos y de las Naciones, ¿no es cierto? Era la convención, no es de la República, es de los pueblos, y ahí, desde ahí, se empezó a dar una discusión que empezó a confundir las cosas, porque en el fondo, algunos decían, bueno, si no dice república, entonces ¿qué quieren? ¿Una monarquía? Y creo que esa conversación era interesante señalarla, porque es cierto, la república, ¿ya? Lo que implica es una forma del Estado distinta a la monarquía, donde no hay concentración de poder, sino que hay división de poderes y equilibrio entre poderes. Entonces, rescatar la idea de república me parece que es importante recalcarla y decirla. Creo que más bien lo que había ahí era una crítica a cómo el Estado de Chile, más que la República, el Estado de Chile ha tenido un comportamiento muchas veces violento, incluso algunos pueblos originarios han señalado que ha habido genocidio de parte del Estado de Chile frente a algunos pueblos originarios, y que por tanto algunos dijeron era simbólico, ¿no es cierto? Es decir, acá lo que hay son las personas, las naciones, los pueblos, y no necesariamente el Estado, pero creo que ahí hubo esa confusión entre lo que significa la república y lo que significa el Estado propiamente tal. Por eso te digo que distintas personas empezaron a entender distintas cosas y eso generó una confusión. Entonces, el reglamento todavía está como la Convención de los Pueblos, pero, como te digo, están ahora justamente viendo indicaciones y recién se va a aprobar el 10 de septiembre, así que ahí vamos a ver cómo queda.
pero es cierto que todavía no se está definiendo el texto constitucional. Esto es solamente en relación al reglamento, pero me parece que han ido surgiendo conceptos sobre los cuales es necesario reflexionar. Y a veces, esto me ha pasado muchas veces porque enseño ciencia política, que algunos estudiantes asocian república como a los republicanos de Estados Unidos y son como unos conservadores. Entonces dicen, pero claro, como que la república es un concepto autoritario y la verdad es que no, o sea, la república es un concepto profundamente democrático y de hecho yo me atrevería a decir que es un concepto profundamente progresista, o sea, la conquista de la república es una conquista de las fuerzas progresistas de la sociedad, es decir, de los que buscan ampliar derechos, reconocer minoría, porque finalmente la división de los poderes dentro del Estado y sobre todo la idea de una democracia republicana donde la comunidad, la colaboración, la solidaridad es la base de la construcción de la sociedad democrática, es un concepto muy progresista. O sea que creo que me parece que más favorece la diversidad de naciones, de pueblos, que lo dificulta. Entonces me parece que esa confusión, bueno, fue porque también son de las primeras conversaciones más profundas, después se habló otras sobre el negacionismo y cosas así, pero creo que también lo que me gusta de eso es que se da el diálogo, se valoriza el lenguaje y creo que eso es muy importante porque al final las sociedades nos reconocemos también por las palabras, por el lenguaje, por el contenido que les damos a esas palabras. Así que en eso quedó, tenemos que esperar ahora cómo se va a aprobar el reglamento y probablemente cuando sea el plenario eso va a salir, es imposible que pase desapercibido, algunos van a querer como retomar, reposicionar qué es lo que está pasando ahí. Ahora hay dos temas que me gustaría preguntarte, porque por un lado el quórum de los 2/3, que muchos habló que el poder constituyente originario podía cambiar lo establecido por el constituyente derivado. Y por lo tanto, algunos plantearon que estos 2/3 no estaban escritos en piedra y que por lo tanto se podía cambiar. Y eso se discutió y se tomó una decisión. Entonces, para explicarle un poco a la gente cuál fue el debate que se dio ahí, a qué se llegó finalmente y sobre todo, cómo hay ciertos extremos dentro de este abanico tan grande que está en la constituyente, cómo hay extremos que finalmente todo lo que no están de acuerdo con ellos, hay una descalificación que no es propio solo de la Convención Constituyente o constitucional, sino que un poco más amplio de la sociedad y no solamente en Chile, sino que en general, que hay mucho de descalificación, hay mucho de el argumento ad hominem, es decir, directamente a la persona y no a las ideas, y que ahí también se armó un lío respecto a esto. Entonces, por un lado te quiero preguntar sobre el quórum, sobre lo que se decidió finalmente y cuál es la importancia de ese quórum de los 2/3. Y por otro lado, que también ha sido como parte de lo que los medios llevan mucho, porque uno se informa mucho por los medios. Entonces los medios, no es por echarles la culpa, pero lo que vende es la polémica, lo que vende es ponerle el micrófono a la que más grita, o el que más grita, o aquel que dice las cosas más desfachatadas, como que eso llama más la atención que alguien que plantee una posición mucho más racional, lógica y cuerda. Eso muchas veces no tiene eco, justamente por ser normal dentro de una moderación, eso, pero cuando saltan otras, o se saca la mascarilla, o se ponen a hablar en inglés, o el otro ataca a otro porque votó 2/3 y lo trata de cualquier cosa, ¿cómo se ha dado esa convivencia al interior? ¿O esto es solo la percepción que uno tiene de fuera, viniendo de lo que sale en la prensa, que como los periodistas dicen, es noticia que un hombre muerda a un perro y no que un perro muerda a un hombre, por lo tanto, se van a lo que causa el clic y es polémico, más que a lo que realmente se está avanzando? ¿Es así o no es así? ¿Cómo has visto tú esto? Totalmente, ya. Sí, primero los 2/3. Yo creo que
Los 2/3 también viene en la reforma constitucional, eso está en la constitución actual, en la ley 21.200 que reformó el capítulo 15, por tanto, la convención constitucional no puede cambiar esa norma, ¿ya? O sea, tendría que darse un cambio en el Congreso para hacer una reforma constitucional, ¿ok? Y esos 2/3 es parte de un acuerdo también, porque recordemos que el actual proceso constituyente es un acuerdo donde concurrieron 11 partidos políticos, 11 de los 17 que tienen representación en el Congreso. Creo que ahí también es de los grandes temas donde se han generado mitos, porque siempre los 2/3 se asoció mucho como a las trabas institucionales de la Constitución de 1980 en el proceso legislativo. Pero los 2/3 en el proceso legislativo, que realmente es un quórum muy alto, es distinto a la redacción de una nueva constitución, porque en el Congreso, lo voy a explicar de la manera más simple que se pueda, tú requieres para cambiar la constitución, por ejemplo, 2/3 de los votos de ambas cámaras. Ahí tienes 2 cámaras, ya tienes que cumplir en el fondo 2 trabas. Y además para cambiar un texto que ya existe, que está escrito, que es la actual constitución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el que defiende la actual constitución nunca va a concurrir a firmar ningún acuerdo de esa naturaleza. Bueno, lo hicieron para el 10%, y eso es un paréntesis, pero se puede llegar a dar, pero hipotéticamente no se podía dar. En cambio, la Convención Constitucional se parte de una hoja en blanco, ¿ya? No hay un texto escrito. Entonces los 2/3 promueven más el acuerdo, sobre todo porque no hay ninguna fuerza política ni que tenga la mayoría absoluta, como ha sido en otras asambleas constituyentes, ni tampoco hay ninguna fuerza política que tenga el tercio de poder de veto, que era lo que sí la derecha ha tenido tradicionalmente en el Congreso. Entonces, como que existe una idea de homologar, pero son cosas muy distintas. Entonces, por eso, de todas formas, como algunos convencionales querían poner el tema, esto se llevó a la Comisión de Reglamento. Y en la comisión se votó para mantener los 2/3, ¿ya? E incluso también se votó para que no hubiesen plebiscitos intermedios dirimentes, ya de los textos, sino que todo se llevara a la votación probablemente del plebiscito final. Bueno, hay cosas que todavía se van a definir, es cómo participa la ciudadanía, etcétera. Pero me parece que los 2/3 en una hoja en blanco y donde no hay fuerzas políticas con poder de veto, ni tampoco alguien que tenga una mayoría como para arrasar, es un incentivo al diálogo. O sea, me parece que lo que va a suceder es que se van a tener que construir esos 2/3, más que construir el tercio para para petarse y que no vengan los cambios, van a tener que buscar ese 2/3. Y eso me parece bien, y eso lo han dicho personas de la Convención Constitucional, o sea, convencionales de distintos sectores políticos. Entonces creo que eso me parece que va a ir por ese camino. Y luego lo de la prensa, yo creo que eso, bueno, decías tú, es difícil como acusar a la prensa de amarillista, porque finalmente la prensa busca lo que genera mayor atención, pero sí también ha habido muchas denuncias y por eso se estableció una comisión provisoria de comunicación, transparencia, de que hay muchos sectores, sobre todo los que estuvieron por el rechazo, que no quieren una nueva constitución, que están haciendo todo como para que la convención le vaya mal. Entonces muestran a los convencionales que pelean, los que hablan inglés, los que se insultan, los que se disfrazan, los que reclaman porque cualquier cosa, pero a mí que me ha tocado ir a exponer o a asesorar a algunos convencionales, lo que uno ve es que hay bastante diálogo cordial, ¿ya? Hay trabajo en comisiones, hay trabajo bien extendidos en horario, y hay colaboración, ¿ya? O sea, creo que hay señales bien claras, no sé, por ejemplo, la carta que mandó un sector de la derecha hacia los pueblos originarios, ¿ya? De mostrarse, decir, bueno, queremos tratar de entender. Eso probablemente no habría pasado si ellos no tuvieran que convivir en un espacio cotidiano, ¿ya? Me parece que es un buen elemento. Hay columnas, por ejemplo, que ha escrito Patricia Politzer o Patricio Fernández, que son en el fondo del mundo de las comunicaciones, donde ellos han dicho, el diálogo se está dando, ¿ya? Y han hecho un llamado también a sus colegas de los medios de comunicación a que muestren esa parte también. Y bueno, la ciudadanía, o sea, lo más
interesante de estos tiempos es que uno puede ver la convención en vivo. O sea, si uno tuviera tiempo, podría estar mirando, ¿no es cierto?, por los distintos canales que tiene la convención, qué es lo que dialogan, qué están discutiendo. Entonces creo que ahí hay una tarea pendiente para los medios de comunicación. ¿Ya? Yo sé que es difícil porque los medios de comunicación en Chile están concentrados, hay agenda, hay editoriales, pero creo que es importante para el ciclo que está viviendo Chile, es decir, porque tenemos que recuperar confianza, que cubran también las noticias positivas, ¿ya? Y a lo mejor sí, porque eso es de los medios de comunicación, pero también es de los analistas a veces, Paulina. A veces también los analistas saben que si dicen algo como crítico o una cosa como contraintuitiva, van a tener más minutos en los medios, van a tener más páginas para escribir columnas, y a los que son más conciliadores o le ven el lado positivo, les dan menos espacio, ¿no? Entonces creo que es un trabajo también colectivo. Ya yo creo que la Convención Constitucional, que primero estaba reticente a tener a la prensa adentro, por razones de COVID, porque también el lugar es súper chico, entonces la prensa estaba reclamando que no los dejaban entrar, pero después los dejan entrar y la prensa lo único que cubre son como conflictos. Hay que equilibrar, pues hay que buscar, ¿no es cierto?, cómo recuperar ese espíritu más de diálogo que sí está en la convención y que uno lo ve en cosas súper concretas como estas cartas, como estas columnas, pero también en que las comisiones están sacando resultados y si estuvieran puro peleando no tendrían resultados. Ahora tú hablas de carta y eso me recuerda la declaración que hizo la Convención Constitucional en relación a los presos de la revuelta, que también hubo mucha polémica respecto a si estaba dentro o no de las competencias que tiene la Convención, si era pertinente políticamente o no hacerlo. ¿Qué opinas también de ese evento en particular? ¿Era necesario, no era necesario? ¿Está dentro o no está dentro de las competencias? Sí, yo creo que no está dentro de las competencias, yo creo que muchos convencionales así lo señalaron también, pero como que era inevitable. O sea, me parece que el contexto que se conforma la convención, el perfil de muchos nuevos y nuevas convencionales, era inevitable que ese tema no se tratara, porque era como los que habían estado de un lado y de otro, de la prueba del rechazo, de la protesta y la represión, de muchos temas que yo creo que Chile tiene una deuda de no resolución, que son los temas de derechos humanos. Nosotros vivimos un proceso de dictadura donde hubo violación a los derechos humanos, pero hubo ley de amnistía. Y después tuvimos una transición donde se avanzó mucho, en verdad, ¿no es cierto? Y se hicieron comisiones como la Comisión Rettig y la Comisión Valech, donde se hizo un profundo estudio y reconocimiento, pero que una sensación como que faltó justicia, ¿no es cierto? Entonces, esa sensación de falta de justicia queda un poco, ¿no es cierto?, como en la discusión pública, y hace que surjan, bueno, esa declaración, lo que ha pasado después, por ejemplo, con el convencional Arancibia, lo que ha pasado con la Machi Linconao, que son temas que no son necesariamente competencia de la convención, ni coyuntura así específica de hoy, pero son como heridas abiertas de la sociedad chilena que cada vez que hay un problema salen. Es como esos problemas que no se resuelven en cualquier familia o grupo humano. Entonces, creo que es el momento de que también digamos, bueno, acá hay unos temas bien grandes e importantes que tenemos que abordar como convención. Entonces creo que la declaración de los presos no era competencia, pero era como inevitable, porque era lo que se estaba conversando, ese era el diálogo como de la sociedad chilena en esos momentos, era como marcar posiciones, ya, entonces tú, ¿quieres que pase esto? Quiero que pase lo otro. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, ese tema se ha ido acotando, hay una comisión que está tratando de abordar ese tema y la justicia tiene que hacer su trabajo, que eso es paralelo. Ahora, ¿qué etapa viene en lo inmediato? Porque tú decías que en septiembre ya deberían empezar a trabajar en el contenido de la Sí, convención. Ahora estamos en la parte reglamentaria solamente. Pero ¿qué sí, queda mira, ahora? ¿Qué le falta al reglamento? ¿Qué queda en cuanto a la instalación? Cosa que ya empiecen a trabajar en el contenido específico, que es, digamos, lo que va a quedar finalmente como texto para que después haya un plebiscito de salida.
Sí, mira, las próximas 2 semanas debiera pasar lo siguiente. Esta semana las comisiones provisorias ya tienen su primera propuesta. Ya la de reglamento lo que está haciendo ahora es recibir indicaciones del primer texto que ellos ya redactaron, que presentaron la semana pasada. Y con esas indicaciones también se están reuniendo con las otras comisiones, por ejemplo, con la de ética, con la de participación, para que en el reglamento esté reflejada también esa conversación. Ese reglamento debiera cerrarse el texto el viernes, el último viernes de agosto, y durante la primera semana de septiembre discutirse y aprobarse en el plenario, ¿ya? Porque en el fondo están trabajando en comisiones y después el plenario vota. Ese reglamento debe aprobarse por 2/3. Esa es la primera vez que se va a ocupar el 2/3 real, ¿ya? Así que eso va a ser como bien interesante porque va a ser la primera prueba de la convención, si se aprueba o no se aprueba el reglamento por 2/3. Entonces, por eso es tan importante el trabajo que están haciendo ahora, porque lo tienen que construir entre todos para que cuando lo vayan a llevar al plenario estén los 2/3. Una vez aprobado ese reglamento, ahí se van a definir las comisiones permanentes de trabajo, por ejemplo, no sé, régimen político, derechos sociales, autonomías constitucionales, no sé, hay una propuesta ya, y a partir de septiembre, por tanto, se va a dar ese trabajo, pero lo inmediato es aprobar el reglamento, y en el reglamento están contenidos las otras conversaciones, ética, participación, equidad de género, territorial, de pueblos indígenas. Entonces, por eso se están discutiendo tantas cosas, porque en el fondo el reglamento es muy importante porque el reglamento define cómo se va a construir ese texto constitucional, que después hay que aprobar las normas por 2/3 y después nos toca a nosotros votar en el plebiscito ratificatorio. Entonces, el proceso es tan importante como el texto, ¿ya? La Constitución, no solo el texto, porque a veces uno tiende a pensar que la Constitución es como ese libro azulito que compramos en la calle en el estallido social. No, o sea, ese texto refleja un proceso y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y para terminar, en todo esto que tú has observado, ¿han aumentado tus esperanzas de que vamos a terminar finalmente con un texto aprobado con los 2/3? ¿O todavía puede existir la posibilidad que no se llegue a un texto con los 2/3 o que se llegue a un texto y que la ciudadanía después no la apruebe? Porque eso está dentro de las posibilidades, o sea que, Sí, porque obviamente es un plebiscito que se aprueba o rechaza, donde sí. las opciones Eh, es eh, binaria. A ti, Pamela Figueroa, persona más que politóloga, sí, y que conociendo de sí, cerca esto, ¿te han aumentado la esperanza o sigues sí. tal vez como algunos al principio también tuvimos mucho escepticismo de que esto finalmente vamos a lograr tener un texto? No, si aquí van a haber bloqueos, van a haber esto, no vamos a llegar, vamos a encontrar todos los obstáculos para que al final todo quede igual. Eh, No, así como mi emoción es esperanza, de todas maneras, es como, y como que se me va reafirmando, porque en el fondo uno dice, primero la esperanza como muy vinculada como en la expectativa, ¿no es cierto? Como las mm, ganas de que cambien las cosas, porque, bueno, el estallido social creo que fue una muestra de una larga historia de muchos dolores también como sociedad, muchos logros, porque también Chile es un país que ha avanzado mucho, ha crecido mucho, pero también muchos dolores. Y claro, el principio era como, esa esperanza era como más bien ganas, ¿no es cierto?, que algo concreto, pero me parece que hoy día la esperanza es más concreta. O sea, cuando uno ya. ve que en 8 semanas sí hay un reglamento, porque antes decían no van a llegar a ponerse de acuerdo con el reglamento, también mitos de otros procesos constituyentes, y uno dice hay un reglamento que está bastante bien elaborado, que ha incorporado, o sea, no sé, la presidencia de Elisa Loncón ha sido muy sabia y muy generosa en incorporar a sectores que incluso eran minoría y que algunos querían excluir. Ella dijo, acá todos tienen que participar, no queremos ser Mm. excluyentes, y eso ha ayudado a ir construyendo, ¿no es cierto?, estos logros concretos, que son ya reglamento escrito. Entonces uno dice, si se pudieron poner de acuerdo en el reglamento,
que es una parte muy clave, ya, porque son las reglas del juego, me parece que están todas las condiciones para que en el periodo establecido se pueda arribar a un texto constitucional que represente a la gran mayoría de la sociedad chilena, pensando hacia las nuevas generaciones, porque finalmente esta constitución es para las nuevas generaciones. Bueno, Pamela, yo te agradezco mucho esta conversación. Justamente lo que hemos tratado de hacer en estas conversaciones desastrosas, desde antes de la elección incluso de los convencionales, es hacer pedagogía, es explicarle a la gente con especialistas, en fácil, toda la importancia que tenía el plebiscito, la importancia que tenía la elección de los constituyentes, la implementación. Y bueno, ahí hicimos una pausa un tiempo, pero ahora ya retomamos esto y ahora ya ir viendo cómo va evolucionando. Lo más probable es que invite a algunos también constituyentes que vengan a contarnos su experiencia de los distintos sectores políticos, porque aquí también queremos escucharlos a todos también, de cómo se ha ido dando esto, porque me sigue quedando eso de que queda un poco mucho el ruido ambiente de la convención, que algunos quieren explotar ese ruido y como que va quedando silenciado este trabajo que de verdad se está haciendo y que es importante que la gente lo sepa, que la gente sepa que se está avanzando, que sepa que se llega a acuerdos, que sepa que no están ahí solamente gritándose de un lado para otro, sino que de verdad se está haciendo la pega para la cual fueron elegidos y elegidas finalmente. Así que es. Muchas gracias a ti, Paulina, y felicitaciones por tu iniciativa de las conversaciones desastrosas, porque de verdad, como dices tú, para ser ciudadanos activos tenemos que informarnos. Así que felicitaciones por la iniciativa y bueno, sí, hay que seguir mirando cómo avanza la convención. así, gracias Pamela. Y bueno, y para ustedes ya saben que en el canal de YouTube encontrarán todo nuestro ciclo de conversaciones desastrosas antes de que se instalara y ahora vamos a ir analizando con distintos actores, con protagonistas, con analistas, de cómo está yendo este proceso, que recuerden, son 9 meses, prorrogables 3 más, un año máximo para tener ya un texto y ya Pamela nos ha explicado cómo ha ido rápidamente, sobre todo comparado con otros países que se han demorado meses, se demoraron meses en un reglamento. Bueno, aquí de verdad que está avanzando y avanzando bien. Así que los esperamos en una próxima conversación desastrosa y que estén muy bien. Hasta la próxima.